El viento en Turdius 4 traía hielo y arrepentimiento a partes iguales. Marcus Webb lo observaba a través de la ventana de la terminal de llegadas, pensando por enésima vez que debería haber cobrado más por este encargo. Las colonias mineras remotas en los límites del espacio habitado pagaban bien, pero también te mataban lentamente con el frío y el aislamiento. Señor Webb. La voz provenía de detrás de él, suave e insegura. Marcus se giró y vio a su nueva clienta por primera vez. La doctora. Laresan era más baja de lo que esperaba por sus fotos de archivo, su figura delgada con el pesado abrigo térmico que parecía demasiado grande para ella. Pero fueron sus orejas las que llamaron su atención, largas y elegantes, que se extendían hacia atrás desde su cráneo en curvas que la definían claramente como no humana. Sus ojos ámbar se encontraron con los suyos solo un instante antes de apartarse. Doctora, Kesan. Marcus extendió la mano. Ella la miró con algo parecido a la confusión antes de tomarla brevemente. Su apretón era frío, incluso a través de sus guantes. Gracias por venir. Sé que Turdius 4 no es un encargo deseable. Su acento era musical, convirtiendo ciertas sílabas en algo casi como una canción. Voy donde está el trabajo. Marcus recogió sus maletas de equipo. Su mensaje decía que necesitaba seguridad personal. El archivo mencionaba complicaciones políticas. Es una forma diplomática de decirlo. Lyra empezó a caminar hacia la salida de la terminal y Marcus se puso a su lado. Mi investigación en botánica adaptativa fue culpada del colapso ecológico de mi mundo natal. Las acusaciones eran falsas, pero la verdad importa menos que los chivos expiatorios convenientes. Hay gente que preferiría que no siguiera respirando. ¿Cuántas personas? Las suficientes como para haber cambiado de colonia 4 veces en 2 años. Atravesó la salida hacia el frío brutal del exterior. El viento golpeó como un golpe físico. La estación de investigación está a 3 metros de aquí. El transporte espera. El transporte era un vehículo de orugas destartalado que había visto décadas mejores. Marcus cargó su equipo mientras Lyra se subía al asiento de conductor con la facilidad de la práctica. Condujo en silencio, sorteando campos de hielo y terreno rocoso con una concentración que sugería que había hecho este viaje muchas veces sola. La estación de investigación era exactamente lo que Marcus esperaba, una cúpula prefabricada semienterrada en permafrost, con sus rejillas de calefacción creando pequeñas nubes de vapor que se congelaban y caían como nieve. Dentro hacía más calor, pero no era cálido, esa temperatura que nunca te hacía sentir del todo cómodo. Solo hay un dormitorio, dijo Lyra, mientras le mostraba el estrecho espacio. Te despejé la segunda litera. El baño está por ahí. La cocina es común. El sistema de calefacción no es fiable, así que mantén tus capas térmicas cerca. Marcus examinó la habitación con una evaluación profesional. Una puerta reforzada, pero vieja. Una ventana demasiado pequeña para entrar, pero lo suficientemente grande para la vigilancia. 2 literas en paredes opuestas. Una mesa pequeña entre ellas, armarios y poco más. ¿Medidas de seguridad?, preguntó. Sensores de movimiento en el perímetro. Un sistema de alarma que se supone que funciona, pero no siempre funciona. Sistema de comunicación para emergencias. El tiempo de respuesta desde el asentamiento minero es de 40 minutos como mínimo. Lyra desempacaba su equipo eficientemente, mostrándole dónde guardaba las cosas. He sobrevivido 2 años aquí sin incidentes, por si te sirve de algo. 2 años sola. Sí. Marcus la miró de verdad. Era joven, quizá de 30 años humanos, aunque sabía que su especie envejecía de forma diferente. Sus movimientos eran cuidadosos, controlados, el lenguaje corporal de alguien que había aprendido a hacerse pequeña e imperceptible. ¿En qué andas investigando?, preguntó. Por primera vez, algo cambió en su expresión. No era exactamente una sonrisa, pero casi. Plantas de flora adaptable que sobreviven en condiciones extremas modificando su propia biología. Terteus 4 tiene 17 especies que no deberían existir, según la teoría botánica estándar, pero prosperan aquí. Estoy documentando cómo. ¿Por qué? Porque comprender la adaptación significa comprender la supervivencia. Mi mundo natal se está muriendo porque nunca aprendimos esa lección. Tal vez alguien más puede evitar nuestros errores. Se mudó a la pequeña cocina. Preparo el té de la tarde a las 18. Eres bienvenido a unirte. Yo no. Estoy acostumbrado a la soledad. Las palabras no eran frías, solo objetivas. Marcus reconoció el tono. Era el mismo que usaba para explicarles a los demás que prefería trabajar solo.
La voz de alguien que había dejado de esperar compañía. Esa primera noche, Marcus se sentó junto a la puerta mientras Lyra se acomodaba en su litera al otro lado de la habitación. Leyó durante una hora en un blog de datos, la luz proyectando sombras en su rostro antes de apagarlo finalmente y cubrirse con la manta hasta la barbilla. «Buenas noches, señor Webb», dijo en la oscuridad. «Marcus está bien». «Buenas noches, Marcus». La escuchó respirar con calma. Observó cómo sus largas orejas se movían incluso dormida, y se preguntó qué clase de soledad elegía una estación de investigación congelada en el borde de la nada. Pero luego tomó decisiones similares. Después de suficientes pérdidas, el aislamiento comenzó a sentirse como un lugar seguro. El viento aullaba afuera y la calefacción hacía ruidos preocupantes, y al otro lado de la pequeña habitación, un doctor. Lyra Kessan dormía con el sueño reparador de quien ha olvidado cómo descansar del todo. Marcus permanecía en su silla observando cómo la puerta hacía su trabajo. La distancia entre ellos era de quizás 3 metros. Bien podrían haber sido galaxias. Los días cobraban ritmo. Lyra se levantaba al amanecer, preparaba té en silencio y recogía su equipo de investigación. Marcus la acompañaba a los sitios de recolección, vigilando mientras ella catalogaba especímenes con manos delicadas y susurraba palabras de aliento a plantas que no podían entenderla. Trabajaba durante horas sin quejarse del frío, del viento, de nada. Nunca le hacía preguntas, nunca conversaba con él, nunca lo trataba como algo más que el guardia de seguridad que había contratado. Y Marcus se decía a sí mismo que lo prefería así. 2 semanas después, el sistema de calefacción falló por completo durante la noche. Marcus despertó con el aliento convertido en una niebla, fría que lo atravesaba todo. Al otro lado de la habitación, pudo ver a Lyra acurrucada, temblando incluso dormida. Pasó una hora montando una unidad térmica de emergencia con piezas de repuesto, creando una zona cálida que cubría quizás la mitad de la habitación. Cuando Lyra despertó, lo encontró ajustando la salida. «Deberías usar el lado cálido», dijo sin mirarla. «Estoy acostumbrado al frío. Eso es ineficiente». Su voz sonaba áspera por el sueño. El calor corporal extendería la zona térmica. «Deberíamos compartir el espacio». Marcus se giró para mirarla. Ella no lo miraba a los ojos, con las orejas caídas, ya fuera por el cansancio o la vergüenza. «Puramente práctico», añadió. «Por supervivencia. Sí, práctico». Esa noche durmieron espalda con espalda en su litera más grande, ambos rígidos, conscientes el uno del otro. Marcus permaneció despierto durante horas, hiperconsciente de su calor, de su respiración, de pequeño cambio cuando finalmente se relajó y se durmió. Al llegar la mañana, ninguno de los dos lo mencionó. Pero a la noche siguiente, cuando la calefacción aún no estaba arreglada, Lyra se acomodó en la litera sin preguntar. Y la noche siguiente y la siguiente. Pequeñas distancias acortándose en incrementos demasiado pequeños para medir. Y Marcus, que había pasado 5 años manteniendo a todos a distancia, descubrió que no le importaba tanto como debería. El sistema de calefacción tardó 12 días en repararse. Para entonces, ni Marcus ni Lyra había mencionado volver a literas separadas. Se convirtió en rutina. Lyra terminaba sus notas vespertinas. Marcus aseguraba la estación y se sentaban en lados opuestos de su litera, con un espacio prudente entre ellos, solo que el espacio se reducía constantemente. Marcus observaba todo con la atención al detalle que lo había mantenido con vida durante 2 guerras y una docena de contratos. Notó que las orejas de Lyra se inclinaban cuando estaba cansada, pero se animaban ligeramente cuando algo le interesaba. Notó que tarareaba mientras organizaba especímenes, siempre la misma melodía. Notó que tomaba el té con 3 cucharadas de azúcar y nunca se quejaba de nada, ni siquiera cuando tenía las manos tan frías que temblaban. Empezó a prepararle té por las mañanas. Ella no hizo ningún comentario. Solo rodeó la taza con las manos y emitió un leve sonido de satisfacción que le provocó un extraño malestar en el pecho. 3 semanas después de iniciar la misión, durante una tormenta particularmente brutal, Lyra hizo su primera pregunta personal. «¿De dónde eres, Marcus?» Estaban en la estación de investigación, con el viento aullando afuera mientras Lyra catalogaba muestras y Marcus daba mantenimiento al equipo. Levantó la vista del conjunto de sensores que estaba calibrando. «Tierra, originalmente sector norteamericano. ¿Lo extrañas?» «No». La palabra salió más fuerte de lo que pretendía. No quedaba nada que extrañar. La mano de Lyra se detuvo sobre sus especímenes. «Entiendo esa sensación». «Sí,
Técnicamente mi mundo natal sigue ahí, pero todo lo que lo convertía en mi hogar ha desaparecido. Los bosques que estudié de niña, los jardines que cuidaba mi madre, el laboratorio donde aprendí por primera vez que las plantas podían enseñarnos a sobrevivir. Su voz era suave y distante. Me culparon por intentar salvar lo que ya habían destruido. Marcus dejó sus herramientas. ¿Qué pasó? Contaminación industrial. Siglos de ella acelerándose en los últimos 50 años. El suelo se volvió tóxico, los sistemas hídricos colapsaron, los ecosistemas fallaron. Mi investigación demostró que era reversible si actuábamos de inmediato, pero eso habría requerido que las corporaciones detuvieran la extracción rentable. Finalmente lo miró, sus ojos ámbar llenos de vieja ira. Así que suprimieron mis hallazgos y continuaron las operaciones. Cuando todo se derrumbó de todos modos, necesitaban a alguien a quien culpar. El científico que advertía sobre el desastre se convirtió en el chivo expiatorio que lo causó. ¡Qué conveniente! Sí, Lyra volvió a su trabajo. Tenía colegas que me apoyaban públicamente. Ya no están. Determinaban accidentes y suicidios. Aprendí a desaparecer, a elegir lugares fríos y aislados donde nadie me mirara de cerca. ¿Cuánto tiempo llevas huyendo? Años. ¿Cuánto tiempo llevas huyendo, Marcus? Se rió sin humor. Más tiempo. Perdí mi carrera militar, mi matrimonio, a la mayoría de mis amigos. Resulta que a la gente no le gusta que te niegues a cumplir órdenes moralmente cuestionables. Así que me convertí en contratista. Acepté trabajos que me permitieran seguir en movimiento. Nunca me quedaba en un lugar lo suficiente como para sentirme parte de él, dijo Lyra en voz baja. Nunca me quedaba en un lugar lo suficiente como para perder nada más. Trabajaron en silencio después de eso, pero se sentía diferente. Menos aislamiento, más comprensión. Esa noche, Lyra se acomodó en la litera más cerca de lo habitual, sin tocarse, pero lo suficientemente cerca como para que Marcus pudiera sentir su calor. Se durmió rápidamente. Su respiración se estabilizó y, por primera vez, no se acurrucó en sí misma a la defensiva. Ella simplemente dormía, con la mano relajada cerca de la de él, lo suficientemente cerca como para alcanzarla si alguno de los dos decidía hacerlo. Marcus permaneció despierto un rato más, observando su rostro en la penumbra, pensando peligrosamente en lo que significaba haber memorizado el patrón de pecas en sus mejillas, el color exacto de sus orejas cuando se iluminaban, el leve sonido que emitía cuando los sueños se volvían incómodos. Se suponía que él era su guardián. La distancia profesional era esencial, pero cada vez era más difícil mantenerla cuando estaba a 7 centímetros, y él había empezado a memorizar el ritmo de su respiración como si fuera un idioma que necesitaba aprender. A la mañana siguiente, se despertó antes que ella y descubrió que se había movido mientras dormía. Su mano estaba sobre su brazo, ligera e inconsciente. Cuando despertó y se dio cuenta, se apartó rápidamente, aplanando las orejas con vergüenza. Lo siento, no era mi intención. No pasa nada. Marcus se dirigió a la cocina. Sí, gracias. No hablaron de eso. Pero la noche siguiente, la mano de Lyra volvió a encontrar su brazo, y esta vez, al despertar, no se apartó de inmediato. Simplemente emitió un leve sonido de satisfacción, apretó una vez y luego se retiró lentamente. Avances a paso de tortuga. Los días se convirtieron en semanas. Lyra le enseñó sobre sus especímenes. Las floraciones de hielo que solo crecían en temperaturas bajo cero, el musgo cristalino que convertía el metano en oxígeno, las flores de piedra que no deberían existir, pero que de todos modos existían. Marcus le enseñó defensa personal básica. Insistió en que aprendiera a anular las cerraduras de la estación. Le enseñó a interpretar situaciones tácticas. ¿Por qué me enseñas esto?, preguntó durante una sesión. Porque no siempre voy a estar aquí. El contrato termina eventualmente. Algo cruzó su rostro. Por supuesto que sí. Esa noche, durmió más cerca que nunca, con la espalda contra su pecho, sus brazos, de alguna manera, terminando alrededor de su cintura. Ambos fingieron estar dormidos, sin moverse. Por la mañana, Marcus preparó té con 3 terrones de azúcar. Lyra tarareó su melodía familiar. Se prepararon para otro día de investigación, otro día de rutina, y ninguno de los dos mencionó que el espacio entre ellos finalmente había desaparecido por completo, o que a ninguno de los dos parecía importarle. El ataque se produjo un martes, lo que Marcus consideraría más tarde absurdamente mundano para algo que casi los mata a ambos. Llevaban 8 semanas en la estación de investigación.
Lyra catalogaba nuevos especímenes en el laboratorio mientras Marcus revisaba los sensores perimetrales. Fue entonces cuando notó la anomalía. 3 señales de calor acercándose desde el este, moviéndose con precisión táctica. Lyra, su voz era tan aguda que ella levantó la vista de inmediato. Tenemos compañía. 3 contactos armados, moviéndose para rodear la estación. Su rostro palideció. Me encontraron. ¿Quiénes son? Agentes de mi mundo natal. Me han estado buscando durante años. Le temblaban las manos. Marcus, no negociarán. Están aquí para eliminar la evidencia. La evidencia eres tú. Sí. Marcus ya estaba en movimiento, sacando armas de escondites ocultos que Lyra desconocía. Asegura el laboratorio. Destruye todo lo que no puedan tener. Entonces ve a la habitación segura. No tenemos habitación segura. Ahora sí. La construí. 3ª semana que estuve aquí. Armario de almacenamiento. Puerta reforzada. Sistema de aire separado. Le entregó una pistola. ¿Recuerdas lo que te enseñé? Sí, pero sin colillas. Si no voy a buscarte en 3 horas, usa el túnel de escape que te enseñé la semana pasada. Dirígete al asentamiento minero. No te detengas. No mires atrás. Marcus le tomó la cara entre las manos, rozándole las mejillas con los pulgares. Créeme, ya he hecho esto antes. Te mantendré a salvo. Por un momento, ella lo miró, sus ojos ámbar escudriñando su rostro. Luego asintió una vez y se dirigió al laboratorio. Marcus selló la entrada principal y activó las medidas defensivas que había estado instalando discretamente durante semanas. Los agentes eran profesionales. Habían entrado en la estación en cuestión de minutos, pero él llevaba más tiempo siendo profesional. El primer agente entró por la esclusa de aire este. Marcus esperaba, aprovechando los estrechos pasillos para contrarrestar su ventaja numérica. Combate cuerpo a cuerpo en espacio reducido, brutal y eficiente. El agente cayó con fuerza. El segundo agente fue más astuto, usando granadas aturdidoras y fuego de cobertura. Marcus retrocedió, intercambiando espacio por tiempo, alejándolos de la ubicación de Lyra. Recibió un golpe en el hombro, sintió sangre y la ignoró. El tercer agente era el problema. Mujer, más pequeña, más rápida que los demás. Ella eludió sus defensas y se dirigió directamente al laboratorio, donde Lyra estaba destruyendo datos de investigación. Marcus llegó justo cuando el agente derribaba la puerta del laboratorio. Lyra levantó la vista, vio el arma apuntándola e hizo algo que se repetiría en las pesadillas de Marcus para siempre. Lanzó todo su estuche de muestras a la cara del agente. El cristal se hizo añicos. Las esporas explotaron en el aire. El agente inhaló instintivamente e inmediatamente comenzó a convulsionar, dejando caer su arma mientras se arañaba la garganta. Compuesto alucinógeno, dijo Lyra con voz temblorosa. De las flores del sueño. No estaba seguro de si funcionaría. El primer agente, el que Marcus creía haber neutralizado, apareció a la puerta. Su arma apuntaba a la espalda de Marcus. Lyra no dudó. Se abalanzó sobre él. Sus 40 kilos de furioso cenobotonista le dieron a Marcus el medio segundo que necesitaba para girarse y desarmar la amenaza para siempre. Se hizo el silencio. 3 agentes neutralizados. Marcus y Lyra de pie en un laboratorio destruido, ambos sangrando y respirando con dificultad. «Lo placaste», dijo Marcus. «Estabas a punto de recibir un disparo. Eres un botonista. Y eres mí». Se detuvo, sin pronunciar la palabra. «Estás herido». Se curaron mutuamente las heridas en el pequeño baño, con manos suaves a pesar de la adrenalina que aún corría por sus venas. Marcus limpió el corte en la frente de Lyra donde había caído al suelo. Lyra vendó el rasguño de bala en su hombro con dedos temblorosos. «Esto cambia las cosas», dijo en voz baja. «Si me encuentran, aquí vendrán más. No puedo quedarme. Lo sé. Tu contrato está completo. Has hecho tu trabajo. Lyra, deberías cobrar tu pago e irte antes de que envíen un equipo más grande. Esta no es tu lucha». Marcus le tomó la mano, calmándolos. «Mírame». Ella lo hizo, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. «¿Cuándo fue la última vez que dejaste que alguien eligiera quedarse?», preguntó. «No lo entiendo». «Sí, lo entiendes. Has pasado años asumiendo que todos se irán. Todos te traicionarán. Todos son temporales. Así que no les pides que se queden. No les das la opción». Le apretó las manos. «Yo elijo, Lyra. Pregúntame. ¿Preguntarte qué? Pedirme que me quede».
Ella lo miró fijamente, con la respiración agitada. Eres un contratista. No te quedas en ningún sitio. Soy una persona que no ha tenido una razón para quedarse en ningún sitio. Hay una diferencia. La atrajo hacia sí, apoyando la frente contra la de ella. Pregúntame, Marcus. Su voz se quebró al pronunciar su nombre. ¿Podrías? Sí. No terminé la pregunta. No importa. La respuesta es sí. Ella emitió un sonido que era mitad risa, mitad sollozó, y luego lo besó, desesperada. Torpe y perfecta. Sabía a miedo y alivio, y algo que se sentía peligrosamente parecido a esperanza. Cuando finalmente se separaron, Marcus dijo, «Tenemos que irnos de Teos 4 esta noche». «¿A dónde iremos?» «Tengo una nave, vieja pero funcional. Podemos seguir avanzando, mantenerte a salvo, continuar tu investigación en secreto». «¿Por qué harías esto?» «Porque en algún momento de las últimas 8 semanas dejé de hacer mi trabajo y empecé a preocuparme por ti. Porque sé cómo tomas el té y que te hace bajar las orejas. Porque tarareas cuando estás feliz y les hablas a las plantas como si fueran niños y no has sonreído lo suficiente». Le tocó la cara con suavidad porque cuando pienso en que mi contrato termina y me voy, me cuesta respirar. Los ojos de Lyra estaban desbordados. «Esas son las palabras más fuertes que te he oído decir a la vez. No te acostumbres. Demasiado tarde». Empacaron en un silencio eficiente, llevándose solo lo esencial. Los datos de investigación de Lyra, el equipo de Marcus, suministros para un viaje largo. Al amanecer, estaban cargando la nave de Marcus, dejando atrás Turius 4. Al salir de la atmósfera, Lyra preguntó, «¿A dónde vamos?» «Hay un mundo jardín a 3 altos de aquí, del que se rumorea que tiene especies en peligro de extinción. Pensé que querrías documentarlos». Lo miró con una expresión de asombro en el rostro. «¿Investigas mundos jardín?» «Puede que lo haya hecho en mi tiempo libre». «No tienes tiempo libre. Yo hice algunos». Lyra rió, un sonido brillante y genuino, y Marcus se dio cuenta de que nunca la había oído reír. Quería oírla todos los días del resto de su vida. El sistema de navegación de la nave trazó su rumbo. Tras ellos, Teos 4 se redujo a un punto de luz. Delante, la galaxia se extendía infinita y llena de posibilidades. «Marcus», dijo Lyra en voz baja. «Sí, gracias por quedarte. Gracias por preguntar finalmente». Se acomodó en el asiento de copiloto, encontrando la mano de él por encima de la consola. Saltaron y las estrellas se difuminaron, y 2 refugiados de mundos diferentes se dirigieron hacia algo que ninguno esperaba encontrar. Resultó que su hogar no era un lugar. Era una persona a cuyo lado elegías estar. La nave de Marcus, la errante, era exactamente lo que había prometido. Vieja, pero funcional, con suficientes modificaciones como para sugerir que había pasado años haciéndola más capaz y cómoda a la vez. Lyra la exploró mientras Marcus realizaba comprobaciones posteriores al vuelo, descubriendo pequeños detalles que le causaban dolor en el pecho. La segunda litera de camarote tenía mantas adicionales, las que ella prefería. Los controles ambientales estaban ajustados a temperaturas que le resultaban cómodas, más cálidas que el estándar humano. En la pequeña cocina había té, del bueno, con hojas de verdad. «Preparaste esta nave para mí», dijo ella, al encontrarlo en la cabina. «La preparaste para tu posibilidad», corrigió Marcus sin levantar la vista de sus diagnósticos. ¿No estaba segura de decir que sí? No estaba segura de preguntar. Me llevó 8 semanas darme cuenta de que quería hacerlo. Finalmente se giró para mirarla. «Las literas están hechas. Tú eliges dónde dormir». Lyra lo miró. A ese hombre que había pasado semanas memorizando sus preferencias, construyéndole una habitación segura y enseñándole a defenderse. Ese hombre que había recibido una bala por ella y luego le había pedido permiso para quedarse. «No he dormido solo en 8 semanas», dijo. «No quiero empezar ahora». Algo en su expresión se suavizó. «Sí, sí». Pero esa noche, en la litera más grande, durmieron como siempre con la vía intravenosa, ella de espaldas a su pecho, su brazo alrededor de su cintura, lo suficientemente cerca para compartir calor, aliento y la simple seguridad de la proximidad. Pero cuando amaneció, Lyra no se apartó de inmediato. Se giró entre sus brazos para mirarlo, estudiando su rostro en la penumbra. «Quiero besarte de nuevo», dijo, «cuando no sea porque acabamos de sobrevivir a un ataque. Quiero besarte porque es de mañana y estás aquí y eso me hace feliz. No voy a discutir esa lógica». Lo besó lentamente esta vez,
sin prisas y concienzudamente, aprendiendo la forma de su boca y el sonido que hacía cuando su mano encontraba su cabello. Cuando finalmente se separaron, ella sonreía. «Estás sonriendo», dijo Marcus, con el pulgar trazando sus labios. «Llevo semanas intentando hacerte sonreír. Lo conseguiste con frecuencia. Simplemente tenía demasiado miedo de demostrártelo. ¿Qué cambió? Te quedaste. Nadie se queda, Marcus. Nadie elige la opción complicada y peligrosa cuando podría irse, pero tú te quedaste». Sus ojos brillaban. «Olvidé lo que se siente ser elegido. Acostúmbrate». La besó en la frente. «Planeo seguir eligiéndote a diario, quizás cada hora. Eso parece excesivo. Soy excesivo. Aprenderás». Los sistemas de la nave sonaron, indicando que se acercaban al primer punto de salto. Marcus se levantó a regañadientes de la litera para encargarse de la navegación. Lyra lo siguió, acomodándose en el asiento del copiloto. «Háblame de este mundo jardín», dijo. «Vidian 4, independiente. Colonia, con protecciones ambientales laxas. Se rumorea que tienen 17 especies en la lista de especies en peligro crítico de extinción, que aún crecen silvestres. Nadie las ha catalogado correctamente porque la comunidad científica considera que el planeta es demasiado remoto como para que valga la pena el viaje, pero yo sí lo consideraría. Lo sé. Por eso tracé el rumbo hace 3 semanas. Lyra lo miró fijamente. Hace 3 semanas. Seguía siendo solo mi guardaespaldas. No, no lo era. Dejé de ser solo tu guardaespaldas alrededor del 5.º día cuando me preguntaste si las plantas sentían soledad. Empezó la secuencia de salto. Estabas realmente preocupada por las emociones de las plantas, Lyra. Estuve condenado desde ese momento. Es lo más ridículo que he oído en mi vida. Bienvenida a mi lógica emocional. No mejora. Volvió a reír, y Marcus decidió que pasaría el resto de su vida intentando hacerla reír así. Sorprendido, genuino y libre. El salto a Vidian 4 tardó 2 días. Lo pasaron aprendiendo a compartir espacio en una nave mucho más pequeña que la estación de investigación. Lyra instaló un laboratorio portátil en la bodega de carga. Marcus realizó ejercicios de combate y vigiló la persecución. Por las noches, cocinaban juntos en la diminuta cocina, codeándose, robando sabores y descubriendo que la rutina doméstica podía ser tan íntima como cualquier declaración. En la segunda noche, Lyra preguntó, «¿Qué pasa después de Vidian 4? ¿Qué quieres decir? Dijiste que nos mantendríamos en movimiento, que me mantendríamos a salvo, que continuaríamos mi investigación en secreto». Estaba organizando especímenes con cuidado, pero eso no es vida, Marcus. Eso es solo correr con Beth en su compañía. ¿Qué te gustaría que fuera? Guardó silencio un largo momento. Quiero documentar las especies en peligro de extinción. Quiero compartir mi investigación para que otros puedan aprender de ella. Quiero ayudar a evitar que lo que le pasó a mi mundo les pase a otros. Lo miró. Pero también quiero mañanas y tardes contigo y noches en las que me duerma sabiendo que estarás ahí cuando despierte. Quiero ambas cosas. ¿Es egoísta? No, es humano. Hizo una pausa. Bueno, tú no eres humano, pero sabes a qué me refiero. Lo sé. Tengo contactos. Gente que me debe favores. Gente que trabaja en las sombras de la ciencia legítima. Podríamos construir una red, casas seguras, comunicación segura, sitios de investigación protegidos. Podrías hacer tu trabajo, publicar bajo seudónimos, compartir conocimientos sin volver a ser un objetivo. Eso requeriría recursos. Tengo recursos y nada más en que gastarlos. Marcus se acercó a ella. Pasé 5 años convencido de que no merecía nada más que asignaciones temporales y alojamientos vacíos. Entonces te conocí y recordé que sobrevivir y vivir son cosas diferentes. La mano de Lyra encontró la suya. Así que construiremos algo juntos. Juntos llegaron a Vidian 4 en una mañana brillante con soles dobles. El planeta era hermoso, verde, azul y salvaje de maneras que hicieron que Lyra se emocionara. Marcus consiguió permiso para aterrizar en una pequeña estación independiente y en una hora estaban caminando por bosques que nunca habían visto una presencia humana significativa. Lyra se transformó. Se movía entre la maleza con pura alegría, catalogando especies con manos suaves y murmullos emocionados. Marcus la siguió, observando su trabajo, brindándole seguridad y, ocasionalmente, agarrándola cuando tropezaba por estar demasiado concentrada en una rara musgo para vigilar su equilibrio. «Esto es increíble», dijo, mostrándole una flor que brillaba tenuemente azul.
Esto no debería existir fuera de las condiciones del laboratorio, pero aquí está, prosperando. Marcus, esto es... Se detuvo, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Por eso me hice científica, para ver cosas imposibles sobreviviendo contra viento y marea. Algo así como nosotros, dijo. Ella lo miró con una suave sonrisa. Sí, exactamente como nosotros. Esa noche, acamparon en un claro. Lyra catalogó sus hallazgos mientras Marcus establecía perímetros defensivos. Cuando finalmente guardó su equipo, lo encontró sentado junto al fuego mirando las estrellas. Gracias, dijo, sentándose a su lado. ¿Por qué? Por recordar que necesitaba esto, por planearlo hace 3 semanas cuando apenas me conocías, por seguir agradeciéndome que me quedara como si fuera un sacrificio. ¿No? Marcus se giró para mirarla de frente. Lyra, he pasado 5 años a la deriva porque no tenía un ancla. Quedarme contigo no es un sacrificio. Es lo primero que se ha sentido bien desde que tengo memoria. Ella lo besó. Luego están bajo las lunas dobles de Vidian 4, con las flores imposibles brillando a su alrededor y el sonido del viento alienígena en los árboles. Cuando finalmente regresaron a la nave, Marcus preguntó, ¿tu litera o la mía? ¿Importa? Siempre terminamos en el mismo lugar. Buen punto. Se acomodaron juntos, encontrando sus posiciones familiares. Ella de espaldas a su pecho, su brazo firme alrededor de su cintura. Pero antes de que el sueño la reclamara, Lyra se giró para mirarlo. Marcus, sí, sé que soy tu misión. Sé que así empezó esto. ¿Pero qué significa esto para ti ahora? Guardó silencio tanto tiempo que ella pensó que no respondería. Entonces eres la razón por la que dejé de correr. Eres el té de la mañana, la risa de la tarde y la presencia en medio de la noche que hace que dormir se sienta seguro en lugar de vulnerable. Eres la persona en torno a la cual planeo mi futuro sin pensarlo. Porque un futuro sin ti ya no tiene sentido. Le tocó la cara con suavidad. No eres mi misión, Lyra. Eres mi hogar. Emitió un sonido que era mitad risa, mitad sollozo, y hundió la cara en su pecho. Sus brazos la apretaron, y se quedaron así, respirando juntos. 2 refugiados de mundos diferentes que habían encontrado una supervivencia imposible. Afuera, la hiedra vidiana giraba por el espacio, sus flores imposibles floreciendo desafiando todas las leyes botánicas. Dentro del vagabundo, 2 personas que no deberían haber encajado dormían enredadas, demostrando que a veces lo más imposible es aquello en lo que más vale la pena creer. Y por la mañana, cuando Lyra despertó y encontró a Marcus ya despierto, observándola con ojos dulces y una sonrisa amable, se dio cuenta de que ella también había dejado de correr. El hogar no era un lugar. El hogar estaba donde él estuviera, con sus manos llenas de cicatrices, sus palabras cuidadosas y la absoluta certeza de que ella merecía ser elegida. Todos los días, posiblemente cada hora, definitivamente para siempre.